Usted cuenta con 5 minutos para una exposición de cualquier información entienda sea relevante para su valoración por esta comisión. 5 minutos opcionales tienen los diputados y diputadas miembros de esta comisión para hacerle preguntas si surgen. Si usted prefiere, puede retirarse la mascarilla. Gracias. Aquí debajo puede ver un cronómetro para llevar el control del tiempo. En el momento de las preguntas y de respuestas, si surgen, tratar de ser lo más preciso posible para aprovechar el tiempo. Puede iniciar. Primero, darle la gracia a Dios Todopoderoso que me permitió estar aquí. Y luego a ustedes, además de saludarlo, felicitarlo por la manera diáfana y objetiva en que yo he visto que han desarrollado este proceso. Que de hecho, yo pensé desistir de venir aquí, pero como he visto la mayoría de las entrevistas y he visto cómo se ha manejado esta comisión, por eso me animé a venir. Eso es así. En cuanto a mí, yo soy licenciado en contabilidad y tengo un máster en teología. Antes de graduarme ya yo trabajé en varias firmas, pero voy a hablar específicamente de un trabajo, de lo que he realizado hasta ahora, que fue el primer trabajo que yo tuve de envergadura desde mi punto de vista, que fue como auditor de la Cámara de Cuentas, después que me gradué. Y ahí me marcó, por la experiencia que vivía allá, el orgullo que yo sentía de pertenecer a la Cámara de Cuentas. Así era que yo lo veía, como cuando usted logra algo, como por ejemplo jugar en el equipo que usted quiere, si juega pelota, y usted se ve ahí. Ese era el orgullo que yo sentía. Y es el que siento aún, que aún no estando allá, por eso me duele, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la Cámara de Cuentas. Por ejemplo, oigo un comentario y lo siento como si están hablando de mí, de mi familia. Eso como, el sentimiento es como, por ejemplo, como cuando hablan de la universidad que yo estudié, de mi alma máster, por ejemplo, de la UAS, todo lo que tiene que ver con la UAS, aunque no sea conmigo, me duele. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la República Dominicana, cuando pasa un comentario fuera, eso, así es el sentimiento que tengo con la Cámara de Cuentas. Me motivé a participar en esto porque me duele mucho el nivel de descrédito que tiene la Cámara y donde ha caído. Y para eso tengo en propuesta, por ejemplo, 3 ejes fundamentales, lo que yo le plantearía al Pleno de ser elegido, con lo que yo creo que se puede relanzar la Cámara de Cuentas. En primer lugar, por ejemplo, el plan anual de auditoría. Yo he visto que de eso es que ha dolido la Cámara, de poca auditoría, todo el mundo se queja de eso. Entonces, relanzar un plan anual de auditoría eficiente y dinámico, que sea como la Biblia del Pleno, que por ahí es que nos debemos regir, diario, mirarlo ahí. Si ya logramos esas tantas metas, ese sí tiene que ser lo fundamental con lo que se inicia la Cámara de Cuentas. Luego, en el mismo tenor, por ejemplo, la Cámara de Cuentas tiene potestad, según la jerarquía que ostenta, gracias a la ley, de que puede emitir resoluciones con carácter obligatorio. Entonces, lo que pasa en la auditoría es que cuando llega un equipo de auditores, la información no fluye y ahí es que se pierde de mayor tiempo. Por eso una auditoría dura 8 meses y cosa que es imperdonable, y es porque la información no se la quieren dar a los auditores cuando solicitan una información de una determinada cuenta o una determinada área. Luego, el tercer pilar que yo pienso que se puede introducir en el Pleno, a ver si con su aprobación se puede poner en marcha, es la capacitación de los auditores. La última vez que yo tengo cuenta que los auditores recibieron una capacitación, por ejemplo, de un organismo internacional que fue auspiciado por el BID, fue en el 2005. ¿Qué resultó de eso? Que los auditores que participaron en esa capacitación, todos llegaron a ser encargados y a ser supervisores de unidades de auditoría allá. Pero luego lo cancelaron. Esos auditores que adquirieron esa experiencia, hoy andan por ahí, porque la mayoría están fuera de la Cámara de Cuentas. Entonces, yo creo que con voluntad
la Cámara de Cuentas puede recuperar el sitial que merece. Eso es así. Estoy dispuesto a cualquier pregunta que me pueda hacer. Tiene la palabra la diputada Sonia Agüero. Buenos días, honorables diputados y diputadas. Buenos días, André. Buenos días. Usted me dijo que es contador. Sí, señor. Y que hay algo que le duele mucho cuando hablan de la Cámara de Cuentas, porque es lógico, eso es un órgano que propio, casi yo podría decir, de los contadores. ¿Qué es la parte puntualizada, como usted trabajó ahí, que usted cree que no se está haciendo y que por eso es que hay tanto déficit? A esa pregunta, en el transcurso de toda la entrevista, yo he visto se la han hecho a varios de los que se han sentado aquí, y ellos evaden. Yo voy a decir lo que yo pienso que es lo que ha pasado en la Cámara de Cuentas, en esta que pasó desde Andrés Terrero hasta aquí. Lo que pasa es... Lo que pasa es, no hay liderazgo en el pleno del presidente. Y por el método, yo le voy a decir esto, le digo, en ustedes yo espero que sea diferente ahora. Pero lo que ha pasado hasta ahora en el método de selección de la Cámara de Cuentas es que cuando, por ejemplo, ellos sienten el poder, por ejemplo, de los miembros del pleno, por la persona que lo aupó a llegar ahí, se le pueden revelar al presidente. Y si, por ejemplo, a Liceló Marte no se le revelaron, quizá por el liderazgo y el respeto que ella impuso, pero después a Andrés Terrero se le revelaron. Lo mismo que al señor de ahora. En 5 personas, 3 en una isla de poder y 2 por otro. Es porque no hay un presidente. A Liceló ninguno pudo hacerle eso porque ella puso autoridad y liderazgo en el pleno. Esa es la única diferencia entre ella y los otros dos. Pero si hay un presidente con deseo de que la Cámara de Cuentas resurja, no atento a la llamada de quien lo ayudó a llegar a ser presidente, la Cámara funciona. Otra cosa que yo he visto de la Cámara de Cuentas es que después que le quitaron la parte contenciosa, la Cámara de Cuentas no se justifica que la mayoría del pleno siempre son abogados. Por ejemplo, de 5, 3 abogados y 4. Y solamente un contador. ¿Qué significa? No es, ahí hay un departamento, en el departamento de auditoría es multidisciplinario, hay abogados, 200, y ingenieros, arquitectos, todo, ahí sí. Pero en el pleno yo creo que un abogado es suficiente para que la Cámara marche, porque no es justo que 5 personas no pueden ponerse de acuerdo en unas decisiones para echar adelante un organismo tan fundamental para la República de cualquier país. Tiene la palabra el diputado Pedro Alcántara. Buenos días, señor presidente y demás diputados de esta comisión. Nosotros vemos que el señor Andrés Nicolás trabajó como auditor en la Cámara de Cuentas y nos interesa saber en qué fecha y por qué y el tiempo que duró en ella, ya que él expresó que tiene mucho amor por esa entidad, pero sin embargo vemos que luego pasa al Minel. Actualmente estoy ahí. Sí. Entonces queremos saber sí, yo por qué tiempo duró ese amor. No, en la universidad, por ejemplo, yo duré 4 años estudiando y el amor es eterno de la UAS. Cuando dije eso fue porque fue el primer trabajo de envergadura que yo tuve. Por ejemplo, usted se gradúa, la aspiración de todo el que estudia en la Facultad de Economía es trabajar en el Banco Central, en la Cámara de Cuentas, si es de la Facultad de Economía, si es de Jurídica, es trabajar en la Suprema Corte o en el Congreso. Esa es la aspiración de todo joven que entra ahí a la universidad. El amor, por ejemplo, que yo tengo por la UAS es comparable solo con el que tengo por la República Dominicana y el que tengo por la Cámara y el que tengo por mi familia. Entonces, yo duré, por ejemplo, en el periodo de 2007 a 2011 en la Cámara de Cuentas. Yo entré cuando estaba Andrés Terrero, por eso conozco lo que pasó ahí, y salí un año después de que entró Liceló.
que por eso fue que le hablé, que supe, por ejemplo, la última vez que se hicieron las capacitaciones, que vino una auspiciado por el BIC, y más nunca ha recibido, porque han de cuidado las relaciones, por ejemplo, con la OLACEF, con el Intosai, que el pleno de aquí, yo nunca lo he visto, por ejemplo, que aquí se anunció que hay una invitación a miembros de la OLACEF o de un organismo de eso para compartir capacidades y eso, que le den luz y que le ayuden a desenvolver su trabajo con mayor eficiencia. No, ellos, en los últimos 10 años no he visto nunca a nadie que ha Muchas solicitado gracias, señor Andrés. El tiempo concluyó. Su expediente queda para ser valorado por esta comisión. Gracias. Gracias y pasen buenas.